Aprender 1000 palabras de memoria no te hace hablar, ¿a que no? Hoy vamos directo, vas a aprender atajos reales para usar español ya, sin vueltas. Te sirven en situaciones de verdad, como pedir en un café, hablar con vecinos y mandar mensajes simples. Todo a nivel A1, A2, claro. La idea es práctica, o sea, frases comodín, bloques fáciles y trucos para recordar sin sufrir. También cómo practicar escucha y pronunciación sin horas y horas. Y cómo perder el miedo a hablar desde el primer día. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos. Y, oye, si luego quieres practicar, la lección completa está en Vocably. Vale, vamos al grano, atajos que sí funcionan. Primero, las frases comodín. Son frases listas como plantillas, que te salvan cuando no sabes una palabra. Por ejemplo, perdón, no me sale la palabra, es como. Así sigues hablando y no te quedas bloqueado. Totalmente. Otro atajo es pensar en bloques, no en palabras sueltas. Por ejemplo, me pones, por favor, para llevar, gracias, ¿cuánto es? Son pequeños paquetes que usas juntos, ¿sabes? Y un truco de memoria rápido, repetición espaciada. Repasas hoy, luego mañana, luego en 3 días y después en una semana. Es corto pero hace que la palabra se quede mejor en la cabeza. Vale, roleplay rápido para usar bloques. Imaginamos una panadería. Yo soy el cliente y tú la persona que atiende, ¿sí? Listo. Buenas, dime. Hola, buenos días. ¿Me pones una barra de pan y un croissant, por favor? Claro, ¿algo más? Nada más, gracias. ¿Cuánto es? Son 2,50 €. ¿Para llevar? Sí, para llevar, gracias. Ah, y perdón, no me sale la palabra, la bolsa, ¿me das una bolsa? Sí, una bolsa. Aquí tienes. Gracias y buen día. ¿Ves? Con 4 bloques hablamos sin pensar demasiado. Esto es un atajo real, menos gramática en la cabeza y más frases listas en la boca. Sí, y otra cosa, cuando no entiendas, usa la pareja mágica. 1. Pide más despacio. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? 2. Confirma, entonces, son 2,50 €, ¿verdad? Simple y claro. Ahora una historia corta, para que veas por qué las plantillas son oro. En un intercambio yo quería decir que tenía calor y dije estoy caliente. Uf, todos se rieron, porque suena a otra cosa. Desde entonces repito, tengo calor. Una frase correcta te salva de momentos raros. Sí, nos pasa a todos. Por eso, pequeño consejo, aprende pares peligrosos. Estoy listo y estoy libre, soy casado, y estoy casado. Mejor practicar con ejemplos de la vida, estoy libre el sábado, estoy casado, pero, feliz, ja, ja. Vamos con otro atajo, mini metas diarias. En vez de estudiar 1 hora, haz 10 minutos muy claros. Por ejemplo, 5 minutos de repaso con tarjetas, 3 minutos de lectura fácil, 2 minutos de hablar solo en voz alta. Y para la escucha, no veas películas sin entender nada. Mejor usa un clip corto con subtítulos en español. Pausa, repite una frase e imita el ritmo. Eso se llama shadowing, o sea, seguir la voz como una sombra. De hecho, cantar ayuda mucho. Elige una canción lenta, tipo balada. Canta el estribillo, repite la pronunciación. Se pega en la cabeza y aprendes sonido y vocabulario sin dolor. Un punto polémico, hay gente que paga cursos caros, y hay gente que aprende con vídeos gratis. La verdad, ambos caminos pueden servir. Lo importante es tener estructura a objetivos pequeños, práctica activa, y contacto diario con el idioma. Sí, y hablando de estructura, crea tus listas por tema, no por alfabeto. Por ejemplo, en el súper, ¿dónde están? Quiero esto, ¿puedo pagar con tarjeta? Así tu cerebro conecta las frases con la situación real. Pequeño roleplay 2, muy corto, en el súper. Voy.
Perdona, ¿dónde están los huevos? En el pasillo 3 al fondo. Gracias, ¿puedo pagar con tarjeta? Sí, claro. Listo. Son 4 bloques y ya compras tranquilo. Venga, mini repaso, juego rápido. A ver, María, ¿qué es una frase comodín? Es una frase lista que me ayuda a seguir hablando cuando no sé una palabra, como se dice, o no me sale la palabra, es como. Básico pero muy útil. Exacto. Y para todos, si recuerdas solo una hoy, que sea, ¿puedes hablar más despacio, por favor? Te abre la puerta a entender mejor. Seguimos. Otro atajo, el método de conversación sin perfección. Hablas desde el principio sin buscar la frase perfecta. Dices una idea simple y si no puedes, usas una explicación corta, es como, una cosa para cortar pan. La otra persona te ayuda y aprendes en vivo. Sí, es como un acuerdo, yo intento en español, tú me entiendes y me das la palabra. Quita el miedo. Y, por favor, no corrijas cada error al instante. Mejor corrige una cosa clave al final, y ya. Otra cosa que veo mucho, memorizar listas sin contexto. Eso frustra. Mejor mete cada palabra en una frase tuya. No digas solo pan. Di, hoy compro pan, me gusta el pan caliente, ¿me pones pan, por favor? Sobre escuchar películas sin subtítulos, mira, yo lo hice y me perdí todo. Mejor subtítulos en español. Luego, cuando entiendas más, prueba sin subtítulos, pero con una escena corta, no toda la peli. Paso a paso. Un truco sorprendente, crea tus frases estrella. 3 frases que usas todos los días. Por ejemplo, hoy trabajo hasta las 6, mañana estudio 20 minutos, esta semana practico canciones. Repite esas frases en voz alta cada mañana. Te da ritmo. Hablemos de pronunciación, pero sin lío técnico. Piensa en la boca relajada y en vocales claras, A, E, I, O, U, lento primero, luego ya subes la velocidad. Y grábate 1 minuto, escuchas, y corriges una cosita. Para recordar, me gusta la regla de 3 pasos. 1. Veo la frase. 2. Digo la frase sin mirar. 3. La uso en una mini conversación real. Así la palabra pasa de la memoria a la boca. Y organiza tu semana con bloques. Lunes y miércoles, escucha y repetición. Martes y jueves, lectura fácil y hablar solo. Viernes, conversación con un amigo. Sábado, repaso. Domingo, descanso o música. Otra historia rápida. Un turista en México me contó que al principio hablaba en inglés y la gente era amable pero distante. Después aprendió frases básicas en español, saludó, pidió cosas con por favor, y bam, más sonrisas, más ayuda. Pequeño esfuerzo, gran cambio. Sí, el respeto abre puertas. Frases como buenos días, por favor, gracias, perdón, y disculpa, no entiendo, son súper poderosas. Son simples, pero crean conexión humana. Para escribir mensajes, usa plantillas también. Hola, soy María. Quería preguntar gracias por tu mensaje. Puedo el martes a las 6. Luego cambias solo una parte. Escribir así es más fácil y rápido. Si dudas con la gramática, no pares toda la práctica. Puedes aprender una cosa pequeña por semana. Por ejemplo, esta semana, presente de ir, voy, vas, va. La próxima, el pasado simple de ir, fui, fuiste, fue. Pequeño, concreto. Ah, y no olvides revisar palabras con confusión cultural. Por ejemplo, decir estoy embarazada no es estoy avergonzada. Mejor estoy avergonzada o me da vergüenza. Son detalles, sí, pero te ahorran momentos raros. Un detalle para recordar frases más rápido, pega notas en casa. En la nevera, ¿hay leche? En la puerta, llevo las llaves. Las ves cada día, y el cerebro las adquiere sin drama.
Cuando haces shadowing, empieza con una frase corta, 2 o 3 segundos. Respira, escucha y repite con el mismo ritmo. Si fallas, no pasa nada, repites otra vez. Es muy efectivo. Y si te aburres, cambia de formato, no de idioma. Un día audio, otro día una receta fácil, luego una canción, luego un diálogo corto. Mantén la variedad, pero sigue en español. Sobre cursos caros versus vídeos gratis, mi opinión simple, paga si te da estructura y feedback. Si no, usa gratis pero con plan. Un amigo pagó mucho y no practicó, otro vio 3 horas de vídeos bien elegidos y avanzó mucho. La clave es el uso, no el precio. Exacto. Y un plan mínimo diario, 2 minutos de repaso, 5 minutos de hablar solo, 3 minutos de escucha con repetición. 10 minutos y ya. Si puedes más, genial, pero el mínimo te mantiene en camino. Pequeño roleplay de explicar sin palabra. Yo describo y tú adivinas. Voy, es una cosa para cortar pan, es larga y tiene dientes. ¿La cuchilló? Perdón, el cuchilló. Sí, ves, no perfecto, pero comunicamos. Esta técnica mantiene la conversación viva. Sí, cuando la otra persona te ayuda, repite la palabra correcta en voz alta 3 veces. El cuchilló, el cuchilló, el cuchilló. Se fija mejor. Para motivación, usa el calendario de victorias. Cada día que practicas, pones una cruz. No rompas la cadena. Si un día fallas, al siguiente vuelves y listo. Y celebra micrologros. Hoy pedí café sin cambiar a inglés. Hoy canté una canción entera. Hoy entendí una broma. Son pequeñas luces que te empujan. Hablemos de escuchar acentos. No necesitas todos los acentos del mundo al principio. Elige uno, por ejemplo, un acento de España o de México, y quédate ahí un tiempo. Luego amplías. Un tip final de memoria, asocia la palabra con una imagen. Llave con la puerta de tu casa, pan con el olor de la mañana. Cuanto más personal, mejor recuerdas. Pregunta para ti que escuchas, ¿cuál es tu atajo favorito que te funciona de verdad? ¿Has probado cantar una canción en español o hacer shadowing con una escena corta? Cuéntanos cuál y por qué te ayuda. Y como dijimos al inicio, la lección interactiva completa con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably, enlace en la descripción. Es un recurso muy cómodo para practicar estos atajos con ejemplos. Nos oímos la próxima, y ánimo con ese español.